Hoy en UJA Investiga les vamos a hablar de un grupo de investigación que ha obtenido el Premio Internacional de Investigación Oleícola Francisco Bañó. Para ello nos acompaña Francisco Luque, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué significa para este grupo haber obtenido un premio tan importante de carácter internacional además? Bueno, para nosotros es una satisfacción, ¿no? El hecho de que se reconozca un poco el tipo de investigaciones que hacemos y que se divulgue, ¿no? Que es un poco también una de las tareas que tenemos los investigadores que quizás no atendemos lo suficiente, ¿no? Que es divulgar las cosas que se hacen en la universidad, ¿no? Porque se ha obtenido concretamente por una investigación. Sí, esto es un trabajo de investigación que está liderado por nosotros, por la Universidad de Jaén, pero en el cual han participado, en aquel momento estaba la Universidad de Virginia Tech, en Estados Unidos estaba la Universidad de Málaga, estaba el IFAPA de Córdoba y bueno, pues muchos investigadores que participaron de alguna manera a lo largo de todo el proyecto, aunque lo que se ha presentado ha sido de 4 investigadores. Uno de ellos ahora está de profesor de investigación en el CSIC en Valencia, un equipo interdisciplinar, ¿no? Como se hacen todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Un equipo compuesto por cuántos miembros? Bueno, para lo que se ha presentado en el premio está liderado, está formado por 4 investigadores, pero forma parte, como casi todos los estudios, de un amplio estudio en el cual han participado muchas más personas, ¿no? ¿Y en qué consiste esta investigación? Básicamente lo que hemos hecho es secuenciar el genoma de 50 genotipos del olivo. Son 40 variedades y 10 olivos silvestres recogidos a lo largo de toda la cuenca mediterránea, ¿no? Y basándonos en ello hemos ensamblado lo que es el genoma completo de la variedad picual, que tiene una enorme importancia comercial y que es la principal aquí en Jaén. Y sobre ella pues hemos analizado el resto de variedades y hemos visto algunas cosas interesantes, como es el hecho de que parece que hay 2 grandes grupos de variedades según su origen. Y según su origen, estas variedades hay algunas que están emparentadas con la zona de Italia, de Grecia, y otras que están más emparentadas con la parte de Siria, Túnez, Turquía, etcétera. Y otra cosa que vimos en el trabajo es que analizamos algunas muestras arqueológicas de aceituna, de huesos de aceituna, de la época de la ocupación romana aquí en Andalucía. Y los olivos que había en aquella época, lo que pudimos ver es que eran olivos que estaban muy emparentados con los que hay en el Levante español y también con los que hay en Italia, Grecia y eso. Pero los que se siembran actualmente fundamentalmente están relacionados con los que vienen de la zona de Siria. Posiblemente suponemos que fueron reemplazados durante la dominación árabe en el sur de España, los que había originalmente de la época romana, ¿no? Quizás por motivos de producción. O porque eran más de su gusto. Son olivos que probablemente los romanos lo usaban fundamentalmente, hasta donde yo sé, que yo no lo mío la historia y la arqueología, para obtención de aceite, mientras que los árabes originalmente lo usaban más para comerlo, como la aceituna, ¿no? De mesa. Entonces son aceitunas normalmente más grandes, aunque después ya se haya dedicado en gran medida a esas variedades a la obtención de aceite, ¿no? Y otra cosa interesante que vimos en el trabajo, que yo creo que es lo que lo hace más llamativo, es que nos encontramos que en el olivo ha ocurrido algo interesante, y es que hay unos elementos de ADN que son capaces de moverse por el genoma, ¿no? Eso lo descubrió Barbara McClintock hace ya a mediados del siglo XX, por los años 60 o 70, y lo descubrió en el maíz, y lo tenemos nosotros, lo tenemos las personas, lo tenemos, todos los seres vivos tienen esos elementos de ADN, ¿no? Que se llaman transposones, ¿no? Pues en el olivo están muy activos. Nuestro estudio indica que se han activado a partir de la última glaciación, cuando se terminó la última glaciación. Al Se final, activó todo hace este unos tipo de 10.000 ADN. años se han activado y están súper activos, lo cual es muy extraño porque las células tienden a silenciarlo. Nosotros tenemos transposones, pero nuestras células se encargan de tenerlos callados, porque no le interesa a la célula que haya elementos de ADN que están moviéndose para un lado y para otro. Porque, ¿qué podría provocar? Mutaciones. Y entonces en el olivo cultivado hemos visto que están muy activos en la actualidad. Se activaron más o menos hace 10-12 mil años, que es cuando terminó la última glaciación, y que poco después fue cuando empezó a cultivarse. Una de las cosas curiosas con el olivo es que una planta que se cultiva mediante esqueje,
y que tienen una vida muy larga, entonces lo que se hace es realmente son individuos idénticos, genéticamente idénticos. ¿Cómo pueden haber aparecido tantísimas variedades y tantísima variabilidad genética y fenotípica en tan poco tiempo, en 5 o 6 mil años de cultivo? Por esta actividad que provoca las Y mutaciones. eso es una fuente enorme de variabilidad, que aunque pueda parecer que es malo, Es porque, bueno porque hay variedad. claro, porque está generando mucha variabilidad en el olivo. Y eso se está produciendo incluso en la actualidad, porque tenemos medidas de que los olivos actuales están muy activos. Entonces, los olivos, como los conocemos actualmente, o la variedad, la picual, por ejemplo, que es la que más se utiliza en esta zona, ¿podría también mutar y podría cambiar Están, a otro tipo de olivo? están mutando constantemente. Otra cosa es que cambia a otro tipo de olivo, porque mientras que no pasemos por semilla, más o menos se va a conservar la variedad. Mientras se plante por esquejes, Sí, seguirá conservándose. seguirán conservándose prácticamente idénticos. Por tanto, no hay riesgo de No, que no, se no, las produzca un variedades están cambio. ahí. Lo único que pasa es que constantemente se está generando variabilidad y para los que hacen mejora genética y pasan por semilla, hacen cruzamiento y pasan por semilla, lo que obtienen es, yo he estado en los campos en Córdoba donde se hace mejora genética y lo que obtienen es que de un cruzamiento salen muchísimas plantas con características muy diferentes. Muchas de ellas no son interesantes, pero algunas sí, ¿no? Y esa enorme variabilidad es una fuente enorme para poder hacer mejoras y obtener olivos cada día más productivos o mejor adaptados a las condiciones de cultivo que se tengan, ¿no? Ujú. Ese es el punto en el que se encuentra la investigación, pero ¿hacia dónde se dirige? Actualmente tenemos otro proyecto en marcha que acaba de empezar hace unos meses, concedido por el Ministerio, en el cual vamos a seguir profundizando en el conocimiento del genoma del olivo y lo vamos a empezar a aplicar ya a aspectos concretos que tienen interés agrícola. Por ejemplo, en este proyecto lo que estamos viendo es, más o menos sabemos qué genes son los responsables de que se produzcan los compuestos fenólicos que son tan interesantes en el aceite de oliva, porque son los compuestos, los polifenoles son unos antioxidantes potentísimos, son sanísimos y tienen unos efectos muy positivos para la salud, sobre todo de tipo cardiovascular, ¿no? Entonces los genes que lo producen lo sabemos, pero ¿por qué hay tantas diferencias entre unas variedades y otras? No sabemos en qué reside. Entonces ese tipo de estudios, basados ahora en el conocimiento del genoma de muchas variedades y con estudios posteriores que estamos haciendo, intentamos ver cuáles son las claves para que se produzcan esas diferencias. Y ese tipo de estudios sí que son después muy útiles para los mejoradores, porque los proyectos de mejora genética en el olivo son extremadamente largos. Pero si tú tienes las claves genéticas que te permiten predecir a partir de una semilla, cuando tú la germinas, le coges una hoja y la analizas genéticamente, con este tipo de trabajo te permite predecir si puede ser interesante o no. Y eso supone que puedes reducir muchísimo el tiempo y aumentar muchísimo la eficiencia de esos procedimientos. Y eso lo queremos aplicar a otros caracteres de interés agronómico, ¿no? Es la línea por la que queremos seguir. Pues Francisco Luque, una investigación sin duda muy interesante y muy necesaria para la provincia de Jaén, que es eminentemente agrícola y eminentemente olivarera. Enhorabuena por este premio. Y nosotros en UJA Investiga seguimos desgranando investigaciones y seguimos acercándoles todo lo que se realiza desde la Universidad de Jaén.